En este bosque la gente desaparece, no una vez ni dos, sino repetidamente, sin gritos, sin dejar rastro, como si algo o alguien se los tragara. Soy Factos Root. Te traigo hechos y misterios sorprendentes. Imagina que caminas por el bosque y de repente nadie te vuelve a ver nunca más. No es el comienzo de una película de terror. Es la realidad de un lugar que ha asustado a Estados Unidos durante décadas. Entre los años 1945 y 1955 personas desaparecieron en las montañas de Vermont, para siempre, sin dejar rastro. Desaparecieron en el bosque mientras hacían senderismo, incluso desde un autobús en movimiento. Salvo una excepción, no hubo cuerpos ni pruebas, solo preguntas sin respuesta en el Triángulo de Bennington. ¿Qué pasa ahí? ¿Casualidad? ¿Asesino serial? ¿O algo más oscuro? Acompáñanos y prepárate para misteriosas desapariciones sin explicación en el Triángulo de Bennington, cuyo corazón es el monte Glastonbury. Hoy está abandonada y salvaje, pero antes fue el centro de un pueblo minero llamado Igual, donde en el siglo XIX vivían cientos de personas. Extraían madera, cazaban y vivían en armonía con la naturaleza. Tenían una vía de tren estrecha para transportar madera desde la montaña. Pero el pueblo no tuvo suerte. Tras muertes misteriosas, problemas económicos e incidentes extraños, los habitantes se mudaron gradualmente. Los lugareños pensaban que algo en la montaña no estaba bien. Los Abenaki creían que Glastonbury estaba maldito y lo evitaban, mencionando una piedra que devora personas. La leyenda cuenta que quien se sienta en esa piedra no vuelve a levantarse. Hay relatos de un silencio tan profundo que asustaba a la gente, sobre cómo la brújula empezó a comportarse de manera impredecible, y sobre sonidos misteriosos, pasos, susurros, retumbos, que no se podían explicar. Tras la desaparición de la ciudad, solo quedaron los cimientos, ruinas del ferrocarril y el nombre en los mapas. Hoy Glastonbury es un bosque, recordatorio silencioso y espeluznante. Algunos científicos han especulado sobre las características geológicas de la zona. La cima de Glastonbury tiene rocas que generan un débil campo magnético. Eso podría afectar tecnología, animales y la psique humana en el siglo XX. En el siglo XX se reportaron alucinaciones, pérdida de tiempo y sensación de presencia cercana. Visitantes reportaron perder la orientación repentinamente, como si algo los guiara. Los perros solían negarse a avanzar por ciertos senderos y mostraban miedo. Lo curioso es que en la zona nunca se han registrado actividades de grandes depredadores que pudieran causar desapariciones. Tampoco avalanchas, deslizamientos de tierra ni ríos. Y aún así, la gente desaparece aquí. La primera desaparición. En noviembre de 1945 desapareció Midi Rivers, un guía de 74 años que conducía a 4 cazadores en Hell Hollow, al norte de Glastonbury. Al regresar, iba unos metros delante del grupo, como era habitual en él. Los equipos trabajaron, pero fue en vano. Nunca hallaron el cuerpo ni la mochila. La única prueba fue el pañuelo de Rivers, hallado por un turista la primavera siguiente al sur de su último paradero. Algunos locales creen que la tierra se lo tragó. Es interesante que Midi tuvo toda su vida la reputación de ser un guía confiable. Conocía cada sendero, cada laguna, así que su desaparición afectó profundamente a la comunidad. Si él pudo perderse, ¿quién estaba a salvo? El video continúa de inmediato. Solo quiero pedirte rápidamente que te suscribas, le des like y compartas. Seguimos en unos segundos, Ruth aún no termina. Gracias. Un año después, en diciembre de 1946, desapareció Paula Weldon, estudiante de 18 años del Bennington College. Era inteligente, estudiaba arte, pero se sentía atraída por la naturaleza. El domingo le dijo a su compañera que iría a caminar por Long Trail, una ruta de senderismo en las montañas. Salió sola, solo con un suéter rojo. Testigos la vieron ir al bosque, luego nada. Cientos participaron en la búsqueda. Aviones, perros, ejército y videntes. Su caso originó la Policía Estatal de Vermont, que antes no existía. A pesar de los esfuerzos, nunca hallaron sus pertenencias ni su cuerpo. Unas teorías sugieren secuestro y otras que murió de frío perdido. ¿Por qué una estudiante de 18 años sin experiencia iría sola al bosque? Tercero, desaparición. Un caso digno de película de terror. James Tedford, veterano de guerra, vivía en un asilo en Pennington. Visitó a su familia y volvió en autobús. Los pasajeros dicen que nunca se movió de su asiento, pero al llegar ya no estaba. Su maleta estaba en el compartimiento y su itinerario en el asiento. Algunos pasajeros dijeron que James casi no se movió durante el viaje. Dicen que parecía dormido o soñando. Uno recordó que tenía una foto en las manos, pero luego no se halló. Las teorías incluyen secuestro, desaparición misteriosa en una parada o fenómenos sobrenaturales.
Algunos creen que el autobús cruzó un nudo temporal que James no superó. Quizás solo él desapareció y su equipaje quedó aquí. Suena absurdo. ¿Cómo puede una persona desaparecer de un vehículo cerrado en movimiento sin que nadie se dé cuenta? Hasta hoy, sigue siendo uno de los casos de desaparición más extraños en Estados Unidos. La cuarta desaparición ocurrió en octubre de 1950 cuando Paul Jefferson, de 8 años, desapareció mientras su madre trabajaba en la granja y lo dejó solo en el camión. Llevaba un abrigo rojo fácil de ver, pero no lo hallaron. Policía, voluntarios y perros buscaron por la zona. Lo curioso es que, según su madre, el pequeño Paul escuchaba constantemente conversaciones sobre Paula Weldon. A veces incluso decía que quería encontrarla. ¿Era solo imaginación infantil o algo más? El sitio donde desapareció era famoso porque los animales no querían quedarse. Los perros ladraban y se negaban a avanzar. Algunos creen que ahí hay una zona blanca, un lugar que parecía borrar a los seres vivos. Algunos decían que a Paula la atacó un oso. Otros que algo en el bosque la atrajo. La madre confirmó que estaba obsesionado con el caso de Paula Weldon, la quinta desaparición. La última conocida fue la de Frida Langer, de 53 años. Durante una caminata con su familia, se cayó en un arroyo y fue a cambiarse de ropa de regreso al campamento, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Nunca llegó allí. Tras 7 meses, el cuerpo fue hallado en un sitio previamente revisado, en avanzado estado de descomposición, sin poder determinar la causa de muerte. De los 5 desaparecidos, solo en este caso hallaron restos. Extraño, ¿cómo pudo aparecer después en un lugar donde ya habían pasado muchas personas? ¿El cuerpo estuvo ahí siempre o llegó después? El video sigue enseguida. Suscríbete, dale like y comparte. Seguimos, el factor devorador continúa. Tras las desapariciones, los locales evitaron más Glastonbury. Algunos reportaron luces extrañas y destellos sin fuente en los bosques. Algunos veían figuras moviéndose entre los árboles, pero nunca salían en las cámaras. Se decía que un hombre con capa negra fue visto antes de desapariciones en el asentamiento. No hay pruebas, pero estas historias asustaron a generaciones. El Triángulo de Bennington aún fascina y hay muchas teorías al respecto. Animales, osos, pumas o especies desconocidas, crímenes, un asesino serial, pero ¿por qué no hay ninguna prueba? Fenómenos paranormales, portales a otras dimensiones, grietas temporales, un bosque que desaparece personas, anomalías geológicas y magnéticas o cavernas subterráneas. Nada ha sido confirmado. Sin embargo, sabemos una cosa. Algo extraño está pasando ahí. Además de las teorías comunes sobre depredadores y asesinos, también surgen algunas completamente bizarras. Por ejemplo, el Triángulo de Bennington es una zona anómala donde se cruzan dimensiones. También se han reportado fenómenos similares en el bosque Aokigahara, Japón, y el monte Shasta, California. Algunos dicen que es un bosque vivo que siente y elige a sus víctimas. Algunos teóricos creen que bajo la montaña Glastonbury hay minas, pozos o cuevas antiguas. Algunas quizá engullen accidentalmente a caminantes y sus cuerpos no se hallan. Otra hipótesis dice que las cavidades subterráneas pueden causar fenómenos acústicos o electromagnéticos que desorientan o afectan la conciencia. Tienen rasgos en común. La mayoría desapareció en silencio, sin lucha. Simplemente se desvanecieron. Y todos los casos fueron entre octubre y diciembre. ¿Coincidencia o algo ocurre en esta época? El Triángulo de Bennington sigue siendo un gran misterio en Estados Unidos, con 5 desapariciones en 5 años, sin cuerpo ni explicación, sin justicia. Todos desaparecieron en la misma región y época, bajo la misteriosa sombra de Glastonbury. Algunas desapariciones todavía son recordadas por la gente. Los locales saben que cuando entran a la montaña, algo observa cada uno de sus pasos, y no todos los que entran ahí regresan. ¿Crees que fue una coincidencia? ¿O algo? ¿O alguien acecha en estos bosques? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Factos Root se despide por ahora, pero pronto nos volveremos a ver. Factos Root se despide por hoy, pero los misterios nunca duermen. Nos vemos pronto. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún otro misterio.